Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de tornería. En el capítulo de hoy veremos herramientas de corte. Comencemos. En todo proceso de mecanizado por desprendimiento de viruta, la herramienta de corte es el actor fundamental, debido a que es el elemento que penetra en el material y produce la separación y desprendimiento del mismo, dando el nombre al tipo de proceso. Las herramientas de corte evolucionaron históricamente, al igual que las máquinas herramienta que la utilizan. En este capítulo proponemos la clasificación y la descripción de las más utilizadas en la industria metalúrgica. Existen diversos criterios para clasificar las herramientas de corte. Por ejemplo, nombraremos algunos de ellos. Según la cantidad de filos, encontramos herramientas monofilo, la mayoría de las herramientas de torno, por ejemplo, o multifilo, las fresas, las hojas de sierra, las mechas, entre otras. Según el movimiento de corte, pueden ser estáticas, las que no aportan el movimiento de corte. Nuevamente las de torno son el claro ejemplo. O las rotativas, fresas, brocas, machos, cojinetes, entre otras. Según la operatoria, se pueden agrupar según el procedimiento de mecanizado para lo que fueron diseñadas. De tornear, de fresar, de perforar, de roscar, entre otras. Según la composición química, el material con el que se fabrican determina la dureza, la tenacidad y los parámetros de corte a los que pueden someterse en el mecanizado. Velocidad de corte, avance, profundidad o temperatura. ¿Cuáles son las características que definen una herramienta de corte? Para que una herramienta de corte pueda efectuar su labor, para lo que fue diseñada, necesita de las siguientes características. Filo, para producir el corte. Geometría, para la operatoria concreta. Resistencia al desgaste, o sea, dureza. Resistencia a la rotura, o sea, tenacidad. Y resistencia a la temperatura. Hablemos del filo. Se entiende por filo al ángulo necesario para que la herramienta de corte penetre en el material a mecanizar. Comúnmente se lo llama ángulo de incidencia y podemos clasificarlos en tres tipos. Filo positivo es un ángulo que favorece la penetración del material si utilizan materiales pastosos y de baja dureza, por ejemplo, aluminio, cobre, aceros no endurecidos, entre otros. Filo neutro. El ángulo es recto si utilizan materiales de dureza media, fundición, aceros levemente endurecidos, aleaciones resistentes. Filo negativo. En este caso, el corte se logra por deformación plástica del material. Se utilizan en materiales de dureza extrema. Vemos en las imágenes inferiores, en el caso de la izquierda, un filo positivo comprendido por un ángulo agudo en el contacto de la pieza, en el medio un ángulo neutro que tiene 90 grados respecto al contacto con la herramienta de con la pieza, y un ángulo negativo, por derecho un filo negativo, con su ángulo obtuso característico. Geometría. Las herramientas de corte se diseñan para una operación concreta de mecanizado. Por ejemplo, una mecha para perforar, y por ello su filo axial. Una fresa con filo radial y axial para poder fresar planos y contornos. Otro parámetro de diseño es el tratamiento de viruta que hará la herramienta en el mecanizado. La descarga inicial de las mechas, fresas y machos para poder evacuar la viruta de agujeros profundos y ciegos. Otro caso, la punta gun de los machos que rompe la viruta y desaloja por la salida al roscar agujeros pasantes. O las descargas rompevirutas de las herramientas de torneado. En la forma geométrica del cuerpo de la herramienta, además de diseñarse en función de la operatoria, también se contempla su sujeción. Por ejemplo, mechas cilíndricas o con cono Morse, mangos planos de herramientas de torno para piete en la torre mediante tornillos, o para centrado y ajustes eficientes, el sistema Weldon. Vemos en las imágenes inferiores, por izquierda, una mecha o broca con la cola tipo cono Morse. En la imagen central vemos la punta característica con su ángulo del macho punta gun. Y por derecha, una fresa de planear, con insertos en este caso, y observamos en el asiento cilíndrico dos planos de apriete para una fijación mediante tornillos, lo cual la cola cilíndrica favorece el centrado, pero la fijación angular para que no rote se logra mediante tornillos presionando en ese plano. Ese es el sistema de ajuste Weldon. Descarga. Se utiliza para conducir el hilo de viruta extraído del material, enrularlo y en lo posible romperlo.
De esta forma, se evita que la viruta forme rollos molestos sobre la pieza o la herramienta de corte. Además, la descarga colabora en la formación del ángulo de incidencia de la herramienta. La descarga solo debe estar presente en materiales pastosos y maleables, considerados materiales de viruta larga. Los que tengan estructura cristalina, o considerados de viruta corta, no deben llevar descarga. En las herramientas afiladas manualmente, la descarga se logra tallando una media caña, generalmente con el vértice de la piedra. En los insertos de metal duro, las descargas tienen geometría variada con el objeto de favorecer la rotura de la viruta. La descarga debe ser proporcional al volumen de material que debe desalojar la herramienta. Observamos por izquierda cómo un material maleable forma el rollo de viruta. En esa misma imagen, en la parte central, un material de estructura cristalina, como la viruta inmediatamente se rompe, como puede ser el bronce fundido o la fundición gris. Por derecha observamos dos insertos, el de la parte superior con su geometría característica y el rompevirutas, y por debajo un inserto plano, muy posiblemente de fundición. Tenacidad. Las herramientas de corte deben ser tenaces para resistir los esfuerzos de corte sin romperse. Durante el mecanizado, la herramienta está sometida a diversos esfuerzos mecánicos que se combinan entre sí. Por ejemplo, al producirse el avance de corte, el material se opone, por lo que la herramienta tiende a flexionarse. Herramientas rotativas tienden a soportar esfuerzos de torsión combinados con la flexión. En el filo cortante se produce una descomposición de los esfuerzos que van desde tracción, compresión y corte. El valor de la tenacidad de la herramienta tiene relación directa con el compuesto con el cual fue fabricada. Dureza. Las herramientas de corte deben tener una dureza suficiente para que el material a mecanizar no la ataque. De esta manera se evita desgastes prematuros de los filos. La dureza de la herramienta también se encuentra ligada directamente al compuesto con el que fue fabricada, además de su tratamiento térmico. Como sabemos, la dureza es contraria a la tenacidad. Por ello, si la elevamos demasiado, la herramienta será frágil y podrá romperse fácilmente. Por el contrario, una herramienta de corte capaz de soportar muchos esfuerzos por su elevada tenacidad podrá perder el filo rápidamente por baja dureza. Se debe buscar en todo mecanizado el balance entre estos dos parámetros para poder obtener el máximo rendimiento de las herramientas de corte. Se clasifican en función a mecanizar, al material a mecanizar, otorgándoles un color y una letra específica. En algunas herramientas el código se acuña y se pinta en la cola del mango. Observamos en la imagen inferior la clasificación según sistema ISO de colores y letras que nos dará el compuesto de la herramienta de corte y para qué material fue diseñado. Si es letra P o azul, es para aceros al carbono. Si es letra M o amarillo, para acero inoxidable. Si es letra K o rojo, es para fundición. Si es verde o letra N, materiales no ferrosos. Si es naranja o letra S, aleaciones termorresistentes. Y si es letra H o gris, para materiales endurecidos. Entonces, el color y la letra definen para qué material fue desarrollado el compuesto, pero podemos encontrar materiales del mismo tipo con características completamente opuestas. Por ejemplo, dentro de los aceros al carbono podremos mecanizar un 6010 y un 6070, ambos de la misma familia, pero con valores completamente opuestos de dureza. Por ello, las herramientas también se clasifican con un número además de la letra, en este caso P por ser aceros al carbono ambos. Este número define la dureza y la tenacidad. A mayor número, mayor tenacidad, pero menor dureza y viceversa. Observamos que dentro de la categoría P, para aceros al carbono, el sistema ISO establece una P01, una P10, P20, P30, P40 y P50. Así con todas las letras o colores de las herramientas de corte. Todas tienen su número. A mayor número, más grande, cuanto más grande sea ese número, se incrementa la tenacidad de la herramienta, pero se reduce su dureza. Y a menor número, se incrementa la dureza, pero se reduce la tenacidad. Por ejemplo, entonces, un acero 6010 se necesita una herramienta de elevada tenacidad
para que no se rompan los esfuerzos de corte, y de baja dureza porque no se comporta en forma agresiva. En caso de un 1070, como ya por el contenido de carbono es un acero de los denominados elevado contenido de carbono, y por ende una dureza superior, se necesita una herramienta de corte con mayor dureza. Por ejemplo, alguna de las P con un bajo número, P01 o P10. En este caso hay que considerar que la tenacidad va a ser baja, por lo tanto hay que moderar los esfuerzos de corte. Temperatura en el filo. En todo proceso de mecanizado por desprendimiento de viruta existe rozamiento de la herramienta de corte con el material, que además se opone a ser penetrado. Por ello, la energía se transforma en calor, que puede afectar directamente la herramienta de corte cuando no pueda ser disipado rápidamente. Por ello, en procesos de alta velocidad, avance y profundidades de corte, suele aportarse un fluido refrigerante que cumple la función de enfriar la herramienta y además lubricar el corte, para evitar que se desafile. Concentraciones excesivas de calor pueden provocar cambios de estructura en la herramienta de corte y posteriores pérdidas de filo por ablandamiento. La tolerancia de la temperatura de la herramienta de corte se define por su compuesto. Observamos en las imágenes inferior izquierda un proceso de mecanizado donde se está aportando un soluble para refrigeración y lubricación del corte. Por derecha, la temperatura que ha tomado la viruta en función de su escala de colores. Hemos visto que uno de los parámetros que define las características principales de una herramienta de corte, como puede ser la dureza, la tenacidad y la tolerancia a la temperatura, es el material con el que se la fabrica. Nos proponemos hacer una descripción de los principales compuestos de herramientas de corte ordenados en forma cronológica según su utilización y descubrimiento. También nombraremos las principales herramientas de corte que se utilizan hoy en el día de cada tecnología en la industria metalúrgica principalmente. Observamos en el gráfico inferior una tabla comparativa de las diferentes tecnologías de herramientas de corte analizadas en función de su material o su composición, y tenemos en el eje vertical los metros por minuto, perdón, el tiempo que tarda en mecanizarse una barra de 500 milímetros de largo y diámetro 100, y en el eje horizontal en qué año se implementó cada tecnología. Por ejemplo, en el año 1900, con herramientas de acero al carbono, se tardaba en mecanizar esa barra 100 minutos. Cuando se descubrió el acero súper rápido, allá por la década del 20, en los años 1900, se tardaba 26 minutos en mecanizar la misma barra. Cuando se descubre el metal duro, esa barra pasa a mecanizarse en 6 minutos. Hoy en día, y con tecnologías superiores, estamos en el orden del minuto. Herramientas de acero al carbono. En la Edad del Hierro, en el año 1200 a.C. aproximadamente, el hombre comienza a fabricar sus primeras herramientas rudimentarias, dando forma al acero mediante el procedimiento de forja. Luego descubre el templado. De esta forma lograba darle dureza para evitar que las herramientas se desgasten prematuramente. De esta forma nacieron las herramientas de corte. Posteriormente, en la Edad Moderna, y con los avances en procesos siderúrgicos, el hombre podía controlar los compuestos que utilizaban las herramientas de corte. De esta forma, y con la aparición de la máquina herramienta, se dio comienzo a la industria del mecanizado. Hoy en día, herramientas de este compuesto se siguen utilizando en procesos de mecanizado de baja velocidad y para materiales de baja dureza. Se suelen forjar y templar grandes herramientas para cepillos metalúrgicos, también brocas, mechas, machos y terrajas para materiales blandos, por ejemplo, aluminio, polímeros, cobre, entre otros. Observamos en las imágenes inferiores, por izquierda, una herramienta de gran tamaño, forjada, templada y afilada para un cepillo metalúrgico de gran porte. En las imágenes centrales, en la parte de arriba, una terraja o cojinete para hacer roscas exteriores en caños o tornillos. Inmediatamente abajo, una mecha plana para madera. Por la parte derecha, en la imagen superior, un sistema de mechas de copa, y por abajo un macho de carbono para roscar materiales blandos. Acero rápido o high steel.
Fue un descubrimiento de Frederick Taylor en 1898, al incorporarle tungsteno al acero en concentraciones de 5% o más. Las herramientas de corte soportaban mayor temperatura sin alterar su dureza. De esta forma, podían ser sometidas a mayores índices de velocidad de corte. De ahí su denominación acero rápido. Trajo por consecuencia la disminución de los tiempos de mecanizado y un consecuente incremento de la producción. Este compuesto no se utiliza hoy en día porque se vio inmediatamente mejorado y superado para dar lugar a los aceros súper rápidos. Taylor, además de sus descubrimientos en materiales de corte, ideó un sistema de estandarización de herramientas que se mantiene vigente hasta hoy en día, y en conjunto con Henry Ford fue responsable de la revolución productiva. Acero súper rápido, o High Speed Steel, de ahí sus siglas HSS. Fue la evolución de los aceros rápidos de Taylor, tras agregar al compuesto vanadio, cromo y cobalto, además del tungsteno que ya poseía. Se descubrieron en 1925 en Inglaterra. Hoy en día tiene un campo de aplicación muy variado y se consiguen en diferentes presentaciones: mechas, machos, terrajas o cojinetes, calisuares o escariadores, hojas de sierra bimetálicas, fresas. Se emplean para taladrar, para fresar, para tornear, herramientas para limadoras, mortajadoras, creadoras de engranajes, entre otros. Por poseer una estructura metálica, toleran esfuerzos y corte interrumpido sin producirse la rotura. Se deben trabajar a una velocidad media a baja en compuestos de dureza media, pero se pueden trabajar en alta velocidad en compuestos blandos como madera, aluminio o polímeros. Observamos en las imágenes inferiores, por izquierda, las barritas de acero súper rápido al cobalto, generalmente con un contenido de 18% de este último componente, que viene con diferentes geometrías, cuadradas, cilíndricas o tipo planchuelas. Con ellas se suelen afilar, darle forma y afilar diferentes tipos de herramientas, ya sea para tornos, para limadoras, para cepillos, entre otras máquinas y operaciones. Inmediatamente por derecha tenemos un calisuar de acero rápido, muy utilizado para repasar agujeros que han sido taladrados con mechas convencionales. El calisuar tiene entre sus principales características el de rectificar un agujero, llevarlo a una geometría cilíndrica con mayor precisión y sobre todo con una mejor terminación superficial. Por derecha, una hoja de sierra de acero rápido. Inmediatamente abajo, un macho de acero rápido con descarga tipo helicoidal para agujeros profundos. E inmediatamente arriba y a la derecha completa de la pantalla tenemos un creador, la herramienta de corte para poder mecanizar el tallado de dientes de los engranajes. Metal duro. Su descubrimiento se realizó por accidente en la fábrica de Osram, en Alemania, mientras se probaba distintos compuestos para los filamentos de las lámparas incandescentes. Este suceso tuvo lugar en la preguerra, precisamente en el año 1927, pero se mantuvo como secreto de Estado nazi para que en el final de la Segunda Guerra Mundial el ejército aliado tomó control del Imperio Krupp, que se encargaba de los aceros y las fabricaciones militares. El compuesto es carburo de tungsteno y comúnmente se lo conoce como widia, proveniente de las palabras white diamond, en castellano como diamante, por su elevada dureza. El metal duro revolucionó la industria metalúrgica moderna y fue el punto de partida para las herramientas de corte de tecnología moderna. Hoy en día tiene múltiples aplicaciones: torneado, fresado, perforado, entre otras. Como el compuesto posee elevada dureza y menor tenacidad, solo algunas fresas y mechas de corte se limitan a ser de metal duro íntegramente. Las herramientas de torno se construyen a partir de un mango de acero dúctil y se suelda una plaquita de metal duro en el extremo. Las herramientas de corte para torneado son normalizadas según el sistema ISO o DIN y se fabrican a partir de los diseños de Taylor. Se consiguen en múltiples variantes de geometría, compuestos, tamaños o sentido de mecanizado. Observamos en la imagen el catálogo de herramientas de corte de vidas soldadas para torno, con su geometría característica y su código ISO. Podemos ver en la imagen, en la parte inferior de la imagen, las herramientas que son de sentido de mecanizado de derecha, o sea, de derecha hacia izquierda, y por arriba las herramientas izquierdas.
Conceptualmente, se idearon como una plaquita de metal duro soldado en un mango de acero dúctil para abaratar costos y prevenir roturas por la fragilidad del compuesto. La herramienta se afila desbastando el mango y la placa en una piedra rotativa o muela. Cuando la plaquita llega a su fin, el mango se desperdicia. Con el paso del tiempo, se idearon sistemas de mango portainsertos donde la plaquita se fija con un sistema mecánico. De esa forma, al desafilarse todas las caras de la plaquita, se reemplaza la misma conservando el mango. Con esta generación de insertos se dio inicio a la nueva tecnología de herramientas de corte. Observamos en las imágenes de abajo, por izquierda, una herramienta de torno realizada con una plaquita de metal duro soldada en un mango de acero dúctil y que tiene la cola pintada de amarillo, por lo que sabemos que es una herramienta para mecanizar acero inoxidable. Por derecha, su reemplazo tecnológico al día de hoy, la herramienta portainsertos con geometría romboidal. Los insertos o plaquitas de metal duro, al igual que los mangos portainsertos, se encuentran normalizados según normas ISO. De esta forma, existe compatibilidad entre marcas. Además, existen diversas geometrías específicas para cada operación de mecanizado. En la imagen, en la parte superior, observamos cómo se debe interpretar el código para los insertos de esta tecnología de herramientas de corte. La primera letra define la forma, la segunda, el ángulo de incidencia, el tercero, la tolerancia de fabricación, y la cuarta letra es el rompeviruta. Luego, las tres siguientes cifras son números donde nos indicarán el tamaño de la plaquita, donde el quinto número es la longitud del filo o de la cara, el sexto es el espesor de la plaquita y por último el radio de la punta. Luego tenemos algunos factores que nos pueden dar, por ejemplo, el tipo de rompeviruta. Recubrimiento de las herramientas. En la década del 70, un nuevo invento revolucionó la industria del mecanizado, mejorando las herramientas de corte. Se trata de un revestimiento de apenas unas milésimas de milímetro de carburo o nitruro de titanio, que aumenta la dureza del inserto, reduciendo el desgaste, y además es una película antiadherente para que no se generen sobrefilos al mecanizar materiales dúctiles y pastosos. Suele utilizarse en mechas, machos y fresas de alta calidad y en la mayoría de los insertos de metal duro. Observamos abajo un macho helicoidal, una fresa y un inserto con su típico color dorado, producto del titanio. Cerámicas de primera generación. Fue una tecnología inventada en Alemania en la década del 80, cuya presentación eran insertos de óxido de aluminio de color blanco. Eran extremadamente duros y por ende frágiles. No tuvieron éxito ni demasiada difusión. Cerámicas de segunda generación, llamada también cerámica metálica o CERMET, inventada en Japón. Comparte geometría y dimensiones con los insertos tradicionales de metal duro. De esta forma tiene compatibilidad con los mangos portainsertos. Se utiliza exclusivamente para mecanizar materiales de dureza superior hasta los 65 Rockwell C. Se las reconoce por su color oscuro en contraposición al blanco de las cerámicas de óxido de aluminio. Paralelamente, en este mismo país se lanzaron una nueva generación de cerámicas compuestas en carburo de tungsteno. Cerámica de tercera generación. Son insertos fabricados en carburo y nitruro de silicio, que también se desarrollaron en Japón en la década del 80. Se destacan por su tolerancia a la elevada temperatura y se las empleó para el mecanizado de fundición con altos valores de dureza. Nitruro de boro cúbico, o sus siglas en inglés CBN. Fue descubierto en los años 50 y se comenzó a comercializar en los 60 bajo el nombre de Borasol, pero adquirió relevancia cuando su presentación pasó a ser la de plaquitas de corte normalizadas. Se caracteriza por su dureza elevada, apenas por debajo del diamante, y se lo emplea para mecanizar materiales con dureza extrema. Por ser un material de tan elevado costo, los insertos solo tienen la punta de este compuesto y el resto es de metal duro. Diamante policristalino. Y así llegamos a las herramientas de corte con mayor dureza. Está formado por un conjunto de diamantes sintéticos que,
sometidos a un determinado proceso de alta temperatura y alta presión, llamado sinterizado, se comportan como si de un solo diamante se tratara. Por lo tanto, el diamante policristalino es un material de dureza extrema. Es adecuado para trabajos de materiales abrasivos y de altísimos índices de dureza. Su costo es extremadamente elevado, por ello se resume también a estar aplicado solo en la punta de un inserto de metal duro. Muy bien, alumnos, hemos llegado al final de la clase. No olviden de suscribirse a mi canal, así reciben las próximas notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.